Sabemos que existen muchos modelos de periodización, todos exitosos en el fútbol, porque para mí no existe un salto grial, todo depende del contexto, pero con la preparación integral, la periodización integral, lo que buscábamos era desarrollar un modelo armónico, en el que en función del diseño que se siguiera en el campo, que es la piedra angular del fútbol, por supuesto, estableciéramos una serie de contenidos en la sala que fueran compensatorios para eminentemente intentar no caer en una iatrogenia en cuanto a carga de las demandas que le estábamos exigiendo al futbolista en cuanto al desarrollo de su condición física. Entonces siempre intentar casar los contenidos de la sala con los contenidos del campo y en el análisis métrico y de carga interna del jugador. Bueno, bienvenido a FSI Talk, donde los mejores expertos del mundo se reúnen para hablar de fútbol. Soy José Asián, director académico del FSI, y bueno, hoy tengo el gusto de poder llevar a cabo esta FSI Talk con, bueno, un personaje del mundo del fútbol, en este caso José Jiménez, que muchos conocéis, pero bueno, yo creo que simboliza un poco el rol del nuevo preparador físico en fútbol, esa persona que combina la parte profesional con su rol ahora mismo que está desempeñando en el Bayern de Leverkusen, que ahora nos contará, y su rol académico, donde bueno, es doctor por la Universidad de Cádiz y ha desarrollado su tesis con un tema muy importante, muy interesante, como es la periodización integral, y sobre el cual versará esta FSI Talk. Entonces, nada, José, yo darte la bienvenida. Para mí es un placer poder hablar contigo de este topic. Y antes que nada, lo que me gustaría era eso, que tú un poco te presentaras para aquellos que no te conocen o te conocen menos y nos contaras un poco quién es José Jiménez. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme compartir una opinión, que no dejan de ser opinión y puntos de vista en este foro, y bueno, animar a todas las personas que están escuchando este FSITOL, e incluso, por supuesto, animarlo a la formación, porque sé que tengo muy corta edad y ya se puede ver en un club de Champions como el Bayer Leverkusen, pero decir que hace 5 años o 4 era alumno del FSI, y fui alumno del FSI y su formación fue fundamental para no solo formarme en ese momento, sino para despertar mi inquietud y seguir formándome por mi cuenta. Así que muy agradecido de formar parte de esta gran familia del FSI, de cómo contribuye al mundo de la ciencia del fútbol. Y bueno, mi trayectoria, como digo, tengo 28 años, salí de la carrera hace 5 o 6 años, pero he tenido ahí un impasse bastante rápido en cuanto a desarrollo profesional. Comencé en la cantera del Cádiz como preparador físico del juvenil de División de Honor. Más adelante fui evolucionando hacia coordinador de toda la cantera a nivel de metodología y finalmente acabé en el primer equipo, hasta este último momento en el que pude dar el salto a un equipo como el Bayer Leverkusen. Paralelamente nunca dejé mi actividad investigadora, como has dicho, me doctoré en la Universidad de Cádiz, que también es la universidad en la que estudié el grado, con Pepe Castro y Oliver Gonzalo como directores y codirectores de tesis, y también durante esos 5 años, junto con Miguel Ángel Campo, que es el jefe de rendimiento aquí en el Bayer Leverkusen y con el que tengo el gran placer de poder trabajar mano a mano, siempre a su lado y como responsable de todo el departamento de fuerza del club. Desarrollamos un libro, La periodización integral, que recientemente hemos publicado en inglés, donde proponíamos un nuevo paradigma, del cual hablaremos ahora, y en el que también se hablan en clases de las formaciones de FSI, y que a día de hoy podemos estar aplicando en un club de la élite del fútbol europeo. No, en cuanto a lo que comentas, bueno, muchas gracias por la introducción, José. Lo que comentas, yo creo que al final es lo que hablamos, ¿no? Como tú comentas, tu corta edad, yo creo que al final los buenos llegan rápido, entonces eso no te lo regala nadie. Pero bueno, sí quiero que en este caso, bueno, como tú bien dices, nos centremos un poco más en tu labor ahora mismo dentro, cómo desarrollas, ¿no? Ese trabajo en el club, y partiendo de lo que es el conocimiento básico, ¿no? Que tú has desarrollado, o del que en este caso eres el líder de esas investigaciones, ¿no? El líder de la periodización integral.
Y para ello, bueno, que le expliquemos a las personas que nos están escuchando qué es eso de la periodización integral, en qué consiste, si puedes hablar un poco más de este concepto que tú has acuñado. Sí, bueno, la periodización integral no me la atribuyo, es un trabajo de dos cabezas, de Miguel Ángel Campos y por su parte mía, solo que yo basé mi tesis en ese modelo. Miguel Ángel desarrolló más una parte desarrollada en el trabajo y en las tareas de campo y yo complementaria al trabajo de fuerza. Y esa es una de las claves de la periodización integral, de ahí su nombre, porque integra. Porque lo que buscamos es buscar una armonía entre el trabajo de sala y el trabajo de campo y todo unido bajo un concepto técnico-táctico. Sabemos que existen muchos modelos de periodización, todos exitosos en el fútbol, porque para mí no existe un salto grial, todo depende del contexto, pero con la preparación integral, la periodización integral, lo que buscábamos era desarrollar un modelo armónico en el que en función del diseño que se siguiera en el campo, que es la piedra angular del fútbol, por supuesto, estableciéramos una serie de contenidos en la sala que fueran compensatorios para eminentemente intentar no caer en una iatrogenia en cuanto a carga de las demandas que le estábamos exigiendo al futbolista en cuanto al desarrollo de su condición física. Entonces, siempre intentar casar los contenidos de la sala con los contenidos del campo y en el análisis métrico y de carga interna del jugador. Hablas de armonía, ¿no? Hablas de la sesión y me parecen conceptos que son básicos, ¿no? Cuando combina, como bien dice, ¿no? El trabajo de campo con el trabajo de fútbol, que muchas veces, de campo y de sala, perdón, que muchas veces están muy descontextualizados, falta armonía, como tú has comentado. Y a mí me gustaría conocer, José, que nos explicara cómo lleváis a cabo esa comunicación, ¿no? Hablas de la figura de Miguel Ángel, que tanto te ha influido y que tan importante también es en este término, pero me gustaría que nos comentaras un poco cómo conseguís esa armonía, ¿no? Cómo es el día a día en la sesión, cómo lo planificáis, cómo os sentáis a discutirlo, cuándo desarrolláis los contenidos, qué se prioriza en función del día, un poco centrándonos en la sesión más como elemento básico, ¿no? Digamos, de programación para ir evolucionando después al microciclo, que es otra pregunta que te haré a continuación. Pero bueno, ¿cómo sería esa relación o esa comunicación? Bueno, diremos una idea de base, porque esto se desarrolla bastante bien no solo en el libro, sino en las clases de FSI, que además constan de dos, de una primera y una segunda parte. Pero para que el oyente tenga una primera idea general, lo primero es que existe muchísima variabilidad entre un contexto cantera, un contexto microciclo limpio, o por ejemplo, un contexto de alta densidad competitiva como nos encontramos ahora mismo, ¿no? Ambos, tanto Miguel Ángel como yo. Pero fundamentalmente lo que intentamos hacer es ver un análisis de las distintas situaciones jugadas, primero de forma previa, antes de que se dé la sesión, en base a las densidades, en cuanto al número de jugadores y espacio en el que se desarrollan, en cuanto al tiempo en el que se desarrollan esas tareas propuestas, y intentamos predecir, al final son tareas que todos tenemos nuestras tareas madres, nuestras tareas troncales, que cuando llevamos mucho tiempo manejando el GPS, sabemos aproximadamente en ese grupo qué métricas se van a orientar, ¿no? Pues lo que fundamentalmente es, nos sentamos, analizamos qué perfil métrico puede tener la sesión que proponemos y en base a ese perfil métrico establecemos una serie de demandas mecánicas o locomotoras que podría llegar a tener esa sesión. Ejemplo, si tenemos una sesión donde quizá de -3 vaya a haber alta velocidad y mucha exposición a HSR y a sprint, pues probablemente en el campo esa sesión tenga una demanda mecánica de aceleraciones de altas velocidades que pueda tener incidencia quizás en la cadena posterior del futbolista. Diferente que si la sesión hubiera sido más acelerativa, desacelerativa, más un -4 clásico de libro, como conocemos, ¿no? Pues a lo mejor ese día no sería una buena idea sobrecargar en la sala, que sobrecargar no es activar, la cadena posterior, porque probablemente el futbolista ya vaya a tener una dosis de carga específica en campo. Pues en base a esa idea se va hilando todo, como te digo, en función del contexto, de densidad competitiva y todo esto a nivel individual del jugador, porque evidentemente se hace un perfil individual en base a carga externa e interna y cada uno tiene sus consideraciones individuales. O sea, digamos que lo que hacéis es, en función de lo que el contenido que vaya a priorizar en la sesión de campo, a partir de ahí diseñáis el trabajo de fuerza y lo que intentáis es, bueno, evitar sobrecarga, que se haga una sobrecarga, pues lo como tú comentas, ¿no? De la misma musculatura en el campo y en la sala, ¿no? Eso es, intentamos sacar los patrones en cuanto a movimiento, que los movimientos no dejan de ser las acciones de alta intensidad,
porque es una premisa clave para nosotros, trabajar en base a las acciones de alta intensidad, llámese aceleración, desaceleración, cambios de dirección de distintas graduaciones y angulaciones y dinámicas de top speed, y en base a esas altas acciones de alta intensidad intentamos establecer un currículum de movimiento y un currículum de demanda que puedan experimentarse en el campo en base a ese análisis métrico y a ese report de los servicios médicos y carga interna del futbolista, y en base a eso y compensando, viendo ventanas que te permiten sobrecargar en sala porque quizá no se hayan sobrecargado en campo, o lo contrario, evitar zonas de riesgo donde no sería interesante sobrecargar un determinado patrón y donde quizás fuera más interesante pues, realizar un reajuste de tensiones o otras dinámicas, que esto sería entrar en otro debate. Muy interesante, José. Pero hablabas de un tema que, antes de pasar lo que te digo, a esa parte del microciclo que creo que es muy importante y que creo o me gustaría que nos explicara su opinión, otros cómo trabajáis vosotros. Hablabas del entrenamiento individual, que creo que hoy en día no se aboga mucho por lo que es llevar a cabo entrenamientos individuales, la individualización, atender a cada jugador en función de lo que necesite. Dentro de que esa periodización integral, como estás hablando, tiene en cuenta el campo, la sala, qué cabida tiene el trabajo individual de cada jugador y cómo lo integráis, ¿no? Valga la redundancia dentro de vuestra planificación. Pues nosotros, aunque parezca utópico, casi imposible de alcanzar, aquí, por ejemplo, trabajamos prácticamente todo a nivel individual. Todo lo hacemos a nivel individual porque previo a sesión hacemos un análisis de la carga de cada uno de los futbolistas y tenemos en cuenta tres parámetros fundamentales para establecer una serie de premisas de trabajo en sala. La primera es, evidentemente, el perfil del futbolista, donde entra su estatus métrico, su edad, su experiencia, todas estas variables moderadoras que conocemos, su carga interna. En segundo lugar, tenemos en cuenta el microciclo a nivel global al que se va a exponer ese futbolista. Y en tercer lugar, tenemos la posición del futbolista y las demandas en cuanto a acciones de alta intensidad que suele tener su posición en el modelo de juego. Entonces, en base a esas tres premisas, proponemos una serie de movimientos para ese futbolista que se adapten a su estrés de carga y sus características individuales, a las demandas del modelo de juego en su posición concreta y a la carga que se prescribe para ese microciclo en concreto. Y en base a eso, cada jugador tiene un código numérico o unos patrones de movimiento a los que se enfrenta en esas sesiones. Hay veces que lo hacemos de forma grupal, o si la dinámica por división de grupos, jugadores que no han jugado, jugadores que han jugado, lo permite, se hace prácticamente individual en mini turnos. Ajá. Porque al final va cortito y al pie. Cada jugador tiene una microdosis de 15-20 minutos, que ese, incluso menos, que ese es otro concepto que vemos fundamental en la periodización integral, el trabajo de microdosis, trabajar todos los días, llamar siempre a la puerta, pero nunca porrearla y tumbarla. Y Pero perdón, sí. esa microdosis, José, ¿la hacéis antes del entrenamiento, posterior a la sesión de campo? ¿Cómo lleváis a cabo eso? La logística cambia, pero fundamentalmente siempre hay una microdosis pre, y en ciertos momentos, en función de necesidades, se pueden incluir algunos contenidos post, y en función Ujú. también de la división de grupo. Pero eminentemente se hace pre. Genial. Y has comentado también, José, el tema del microciclo global al que se enfrenta el jugador para tener en cuenta todos estos aspectos de trabajo individual, todo este diseño de trabajo, ¿no? Pero a mí me gustaría saber qué aspectos tenéis en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de microciclo, de ese microciclo global que tú comentabas, qué aspectos tenéis en cuenta desde la periodización integral, cómo clasificáis los microciclos, qué tips tenéis que tener en cuenta o a qué factores atendéis con mayor importancia desde vuestra experiencia y de vuestra metodología. Pues mira, en esta pregunta me ciño un microciclo estándar, porque en un microciclo congestionado me extendería bastante más y bueno, simplemente como dije antes, la clase se explica con bastante detalle, igualmente en el libro, pero por querer dar una visión general, nosotros buscamos siempre la variabilidad dentro de la estabilidad. Es decir, la carga a la que se expone el jugador en cuanto al ratio del perfil óptimo individual, tipo, pues todo dependerá del equipo, ¿no? En sprint queremos que lleguen a 2,5 partidos contando el partido, en aceleración a 3. Sabemos cuáles son las recomendaciones de la literatura, pero nosotros intentamos en bloques de 6 semanas siempre hacer una semana de
sobrecarga dentro de esos patrones en un rango alto de una métrica, mantener otra métrica estable y otra métrica dentro de que no se infraestimula porque siempre está en ese patrón de lo que buscamos de carga, la cargamos por abajo. Ejemplo, primer bloque, hacemos más tareas orientadas al ritmo, no quiere decir que las tareas más orientadas a la velocidad no se toquen, claro que se tocan dentro de ese, pero en una variabilidad media. Las tareas más de aceleración y desaceleración se tocan en una variabilidad baja y explico por qué. 2 semanas. Vamos a la semana 3 y a la semana 4, como hemos abusado de las tareas de ritmo ahora dentro de la estabilidad se cargan en el nivel bajo, como preactivamos la de velocidad, ahora la activamos en el nivel alto dentro de ese rango, si tenemos a lo mejor 1,52 como rango, pues ahí estaremos en el 2. Y como veníamos de un barbecho en la aceleración-desaceleración, pues nos vamos a carga media dentro de ese rango recomendado. Y ya en el último bloque, pues ¿qué haríamos? Venimos de barbecho en ritmo, preactivamos, porque luego volveremos a activar a lo alto, venimos de pico en sprint, barbecho, dentro de que por supuesto las empleamos, y venimos de preactivación en aceleración, desaceleración, pues la sobrecargaríamos. Entonces, es dentro de la estabilidad siempre una microestimulación o microacentuación de la carga para nunca caer en esa meseta y en ese steady state que puede llegar a la monotonía y a la larga a la lesión, pero siempre dentro del rango saludable. O sea, variabilidad dentro de la estabilidad. Ujú. Sí, es decir, al final lo que hace es, bueno, como tú bien dices, tenéis vuestros umbrales y a partir de ahí vais priorizando dependiendo qué semana, qué variable en ese caso incidís un poco más, sin olvidar evidentemente la otra, como al final trabajo integrado que es. Y estoy de acuerdo y me parece súper interesante. Y bueno, cambiando un poco ahora, saliéndonos un poco de la planificación, ¿no? Como tal, ya hemos hablado de la sesión del microciclo y bueno, y aludiendo un poco a lo que he comentado al principio en tu presentación, ¿no? A tu bagaje dentro del ámbito investigador, que ya digo que, y se nota cuando hablas, ¿no? Tu experiencia a la hora de controlar también esa parte académica, esa parte de la literatura. Recientemente sé que has publicado un artículo en la Biology of Sport, ¿vale? Donde hablas del trabajo de la periodización integral, un trabajo además metodológicamente bastante consistente, llevado a cabo durante 9 meses, o sea, un trabajo bastante sólido y que comparabas la periodización integral con una periodización tradicional. ¿Qué nos podría decir de este artículo? Bueno, mira, este supone el artículo central de mi tesis, le tengo mucho cariño porque aunque esté en el Bayer Leverkusen y no sé dónde estaré dentro de 5 años, pero mi club siempre va a ser Cádiz, como gaditano que soy, y lo pude hacer con la cantera del Cádiz y con muchos chavales que a día de hoy los veo y están en la selección española, han fichado por equipos como el Real Madrid, entonces fueron parte de esa muestra y me da mucho cariño, por eso tuve la suerte, como dice, de tener un estudio consistente de 9 meses y lo que hicimos fundamentalmente, existiendo un déficit, que es que no tuvimos grupo control, expusimos a 2 grupos a trabajar con la periodización integral a nivel de campo, es decir, con este modelo de acentuación de la carga que hemos visto, pero uno de ellos tenía un trabajo de fuerza tradicional que replicamos de otros papers que se han visto que han tenido éxito en la mejora de las acciones de alta intensidad de los futbolistas y el otro grupo sí que buscaba esa compensación de la carga en base a lo que se hacía en el campo. Es decir, un grupo eran siempre 8 semanas, progreso en la carga, 8 semanas, independientemente de lo que se hiciera en el campo, y el otro era concienzudo en cuanto al diseño de tareas en sala. Y valoramos las acciones de alta intensidad, 10 metros de sprint, 30 metros de sprint, cambio de dirección, también la resistencia intermitente con el 30-15, CMJ, test de cargas progresivas en vector vertical con sentadilla y horizontal con hip thrust, y además hicimos el conteo de las lesiones musculares sin contacto. Pues vimos cómo los resultados eran bastante demoledores en cuanto a la periodización integral, es decir, tener en cuenta lo que el jugador hace en el campo con respecto al diseño de la sala, con simplemente esto es lo que hay de fuerza y lo voy a poner independientemente de lo que haya en la sala. Incluso se redujeron las lesiones en un 50%, que ya sabemos que son cosas multifactoriales y que no hay una causa-efecto, dependerían de 1000 factores más, pero bueno, se comprarían menos papeletas seguro. Sí, sí, además es lo que te he comentado, con la consistencia del artículo, ¿no? Y llevarlo a cabo durante tanto tiempo en una academia profesional y bueno, y todo lo bien hecho de este artículo, bueno, pues da a entender eso, que al final yo creo que
que ayudáis, ¿no? A avanzar en el entrenamiento a la hora de lo que tú comentas, ¿no? De pensar en el jugador, de pensar lo que hace en el campo, para no solo lo que es eso, el trabajo del día a día del campo, sino pensar también que todo debe de ir a todo lo que rodea al jugador, debe de ir al trabajo, a lo que hace en el campo y por supuesto lo que es el trabajo de gimnasio, ¿no? No, y me hace mucha gracia, ¿no? Cuando hablas de Cádiz con ese cariño, como paisano tuyo que soy, y te entiendo perfectamente. Y bueno, y mi siguiente pregunta va un poco por ahí, José. Me gustaría saber, ¿no? Ya basando en tu experiencia en Cádiz, ¿no? En una población tan, o una región tan particular, ¿no? Con unas características tan marcadas como es Cádiz, y ahora ir a un país tan diferente, ¿no? Una ciudad tan diferente a Cádiz, ¿no? Ahora que estás allí en Leverkusen, me gustaría que me comentaras un poco, bueno, a la hora de aplicar esta priorización integral, ¿no? Pues bueno, un poco el bagaje de los entrenadores, ya sabes, el contexto, como tú bien has hablado. ¿Qué dificultades o diferencias tú has encontrado y, bueno, qué podríamos nosotros aprender, ¿no? De cómo tú lo has aplicado o a qué aspectos deberíamos atender para poder llevar a cabo una priorización integral en diferentes contextos como son estos que comentamos? Pues mira, más que las diferencias futbolísticas que no son tantas, son las de vida, ¿no? Evidentemente entre un país y otro, pero al final no deja de ser estar el fútbol y como preparador físico que eres, lo sabe, que hay elementos culturales que influyen, pero bueno, al final no deja de ser fútbol. Hemos tenido la suerte de poder aplicarlo en una cantera, hasta un segundo equipo, hasta un filial, en un primer equipo como el Cádiz en segunda división y ahora en un equipo de Champions. Y verdaderamente con matices se ha podido aplicar sin ningún problema en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el entrenador identifica claramente un modelo basado en el fútbol. Entonces casi que lo suele comprar. No nos hemos encontrado problemas. Y el futbolista también lo recibe con mucha adherencia, porque ve que es un trabajo basado en el movimiento, ve que hay una individualización, ve que existe muchísima variabilidad, ve que se diferencia entre puestos. Entonces, todo eso son matices que lo hacen bastante más atractivo. Entonces, de momento, ha tenido buena acogida en los distintos contextos en los que se ha podido aplicar. Evidentemente hay matices referentes, pues eso, a un contexto de cantera, a la edad de los jugadores, entre el Cádiz o el Leverkusen, evidentemente al tipo de calendario, es lo que más te marca cómo adaptas ese trabajo, pero a la hora de la verdad es matizar una idea de base. Creo que al final eso es la clave, como hablábamos antes de la carga durante el microciclo, la variabilidad dentro de la estabilidad. Creo que ahí está la capacidad de adaptación y la respuesta óptima, no solo en el mundo del entrenamiento, sino en la vida. El que tiene una base, pero no es una base rígida, sino esa capacidad de adaptarse a esas pequeñas cosas que se le van dando. Y creo que en el entrenamiento es lo mismo. Ah, totalmente, estoy totalmente de acuerdo porque al final, cuando tú haces las cosas pensando en fútbol, es lo que hablamos, ¿no? Es lo que venimos diciendo, hablas del mismo lenguaje con el entrenador. Yo hablo siempre, utilizo un término que es la preparación física del fútbol basada en el fútbol, que creo que es un poco otro nombre, pero es un poco compartir conceptos con la priorización integral o con esto que estamos hablando, ¿no? Que pensar en el jugador, pensar en el movimiento, pensar en qué es lo que tiene o qué le requiere el campo y a partir de ahí, pues bueno, hacer una preparación física acorde a eso, ¿no? Yo creo que es hacia donde tenemos que ir, buscando ese principio del entrenamiento básico como es la especificidad y creo que ustedes en este caso con estas propuestas que hacéis ayudáis mucho y por supuesto los conseguís, no tengo duda, no me sorprende esos resultados que encontráis porque bueno, al final es hacer un trabajo pensando en el jugador y pensando en lo que se le va a solicitar, entonces no me cabe duda que eso da resultados. Bueno, por último, José, aunque ya has comentado algunos matices, ¿no? Y has dado alguna indicación, que me gustaría que nos comentara de qué vas a hablar o de qué nos hablas en esa charla que tienes pendiente o que te pueden escuchar los alumnos del FSI, de qué topic habla o qué puede encontrar el alumno en cuando te escucha en esa charla. Pues mira, hay dos clases, como dijimos antes, parte uno y parte 2, donde en la primera parte contextualizamos un poco las bases teóricas en las que fundamentamos la periodización integral, porque esto de primera mano nace como un postulado, es decir, una serie de links de ideas que ya están demostradas que intentamos unir como un puzzle para crear ese modelo, que luego validamos nosotros mismos con estos artículos de los que hemos estado hablando. Entonces, una primera clase teórica donde sentamos esas bases
que sostiene la periodización integral. Y una segunda parte donde vemos ya una aplicabilidad práctica a la hora de, por ejemplo, diseñar un microciclo o diseñar ese ciclo de 6 semanas del que hablamos con material audiovisual, tanto a nivel de tareas de campo como de tareas en la sala, para intentar dar un poco un programa o una base a partir de la cual tener una idea básica de cara a intentar aplicar este tipo de periodización. Y hay una tercera clase que no va directamente de la periodización integral, que también encontraréis en FSI, que va del entrenamiento de fuerza en sí, pero no desde la perspectiva tradicional, desde el punto de vista de qué recomendaciones tenemos de repeticiones o en qué rangos de velocidad debemos trabajar o cuándo conviene más y con qué inercia trabajar una microdosis excéntrica con una polea, sino más bien desde la integración de todo este tipo de estímulos en el elemento de desarrollo cognitivo de un futbolista, integrando en un ciclo de percepción-acción y educando a la toma de decisión, no solo esa adaptación periférica que por supuesto necesitamos y sabemos que nos da el entrenamiento de fuerza, hablando de esa adaptación a nivel tisular, sino también esa adaptación a nivel central, que no podemos olvidar que está totalmente ligada al movimiento. Así que esa tercera clase va un poco de esa corriente un poco más disruptiva del entrenamiento de fuerza. Nada, son topics súper interesantes. Estoy seguro que aquel que nos esté escuchando estará deseando poder ya ver las clases. Y nada, no me ha quedado todo muy claro, José. Ya te digo, ha sido un placer. Eh, el hecho de que compartas con nosotros este conocimiento, ¿no? tan vanguardista y tan práctico a la vez, ¿no? Que estás desarrollando, como hemos dicho, en el Leverkusen. Y bueno, me alegro mucho de haber tenido esta charla contigo. Me alegro que el talento gaditano vaya viajando por el mundo, que no sigas muy lejos mucho tiempo, que vuelva a Cádiz pronto. Y nada, un placer. Espero que nos veamos pronto y darte las gracias por todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto, por la invitación y es un placer siempre formar parte de este tipo de iniciativa tan enriquecedora para todos los que estamos metidos en esta bonita ciencia del fútbol. Así que las gracias a ustedes, por supuesto.